En este vídeo estudiamos el viento solar. Uno de los descubrimientos más notables sobre la atmósfera del Sol es que produce una corriente de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, al que llamamos viento solar. Estas partículas fluyen hacia afuera desde el Sol, hacia el sistema solar a una velocidad de aproximadamente 400 kilómetros por segundo. Si uno cambia esto a millas por hora, estaríamos hablando de 1.000.000 de millas por hora. Así que esa es la velocidad promedio de estas partículas cargadas, ¿verdad? Protones y electrones que vienen del Sol y que llamamos viento solar. El viento solar existe porque los gases en la corona son tan calientes y se mueven tan rápido que no pueden ser retenidos por la gravedad solar. Hay una velocidad que se conoce como la velocidad de escape, y si una partícula tiene una velocidad menor a esa velocidad de escape, va a ser atraída, siempre está atraída hacia la Tierra, pero esa atracción es suficiente para hacerla regresar a la superficie del Sol en este caso. Pero el viento solar tiene velocidades que son mayores a la velocidad de escape, por lo tanto, la gravedad solar no las puede retener y escapan al espacio. Este viento fue descubierto por sus efectos en las colas cargadas de los cometas. Los cometas tienen una cola que es de polvo y otra cola que es de iones. Y el viento solar se notaba en el efecto que tenían en estas colas cargadas de los cometas. Aquí vemos una animación del viento solar llegando a nuestro planeta y de cómo, ¿verdad?, los campos magnéticos terrestres desvían hasta cierto punto estas partículas. Aunque el material del viento solar está muy enrarecido, así que en otras palabras eso quiere decir que la densidad es extremadamente baja, el Sol tiene una superficie enorme y esto se traduce en que se estima que el Sol está perdiendo alrededor de 10 millones de toneladas de material cada año en la forma de este viento. A nosotros nos puede parecer, ¿verdad?, una cantidad grande, pero para los estándares del Sol, esto es una cantidad completamente insignificante. Cuando uno estudia el Sol utilizando rayos X y el espectro ultravioleta, ¿verdad?, la zona del espectro en el ultravioleta, estos análisis muestran que la corona tiene lazos, plumas y regiones brillantes y oscuras. O sea que la corona es un sistema dinámico, ¿verdad? Esta parte de la atmósfera tiene distintos elementos que son estudiados por los astrónomos. Las grandes regiones oscuras de la corona, que son relativamente frías y silenciosas, se conocen como agujeros coronales. Así que en esta imagen que vemos aquí, vemos un agujero coronal. ¿Verdad? Esta zona donde la corona es más fría y no se observa esta dinámica, ¿verdad?, por lo menos desde el punto de vista desde el cual se tomó la foto. No se observa la dinámica esta de plumas y regiones brillantes, sino que se observa un lugar un poco más silencioso. Estas regiones se caracterizan porque las líneas de campo magnético se extienden hacia el espacio, lejos del Sol, en lugar de curvarse y regresar a la superficie. O sea que son zonas donde las líneas de campo están más o menos abiertas, ¿verdad?, en el sentido de que no reconectan rápidamente con la superficie del Sol. El viento solar proviene predominantemente de los agujeros coronales, donde el gas puede fluir lejos del Sol hacia el espacio libre de los campos magnéticos, ¿verdad? Estas líneas de campo más o menos abiertas permiten que las partículas
se alejen del sol lo suficiente y que puedan escapar. La llegada de estas partículas tiene efectos sobre lo que observamos en zonas al norte y al sur de nuestro planeta. En la superficie de la Tierra estamos protegidos en cierto grado del viento solar por nuestra atmósfera y el campo magnético terrestre. Sin embargo, las líneas del campo magnético llegan a la Tierra en los polos magnéticos norte y sur. Y aquí las partículas cargadas aceleradas por el viento solar pueden seguir el campo hasta nuestra atmósfera. Así que en los polos, como las líneas llegan a la Tierra, estas partículas siguiendo las líneas de campo magnético pues pueden acercarse a nuestra atmósfera en estas zonas. Y a medida que las partículas golpean las moléculas del aire, este fenómeno de colisiones hace que brillen esas moléculas del aire de nuestra atmósfera, produciendo esas hermosas cortinas de luz que se ven al norte y al sur, ¿verdad? En los polos cercanos a los polos norte y sur de la Tierra, que son conocidas como las auroras o las luces del norte y luces del sur.